Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Lo ocurrido en Afganistán parecería un pronóstico advertido y anunciado. Desde diversos sectores hay cuestionamientos a la narrativa de Occidente para justificar la intervención y también para la salida de las tropas extranjeras de ese país. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, por ejemplo, lo advirtió hace ya 10 años y ya algunas evidencias lo reconfirman. Es más, algunos hablan de 20 años de ocupación para hacer grandes negocios y no para restaurar o instalar un sistema democrático en esa nación. De esto queremos hablar con el periodista e investigador Eric Borlaug, a quien le damos la más cordial bienvenida. Eric, qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío. ¿Cómo entiendes, cómo valoras esto que está pasando en Afganistán, tomando en cuenta lo que mencionaba al principio, de que ya se advirtió por parte de Julian Assange, otros investigadores, periodistas, de lo que iba a ocurrir, porque efectivamente no se trataba de instaurar un sistema democrático, sino de otros intereses que estaban en la geopolítica mundial? Efectivamente, esto se considera la derrota militar más grande de la OTAN en la historia. Se han perdido 160.000 vidas en Afganistán en una guerra que no conllevó a ninguno de los resultados prometidos en cuanto a derechos humanos, en cuanto a democracia, en cuanto a estabilidad y paz, sino que son millones de víctimas, aparte de los heridos, los muertos, los que se han tenido que refugiar, los que perdieron sus familiares, etcétera, etcétera, los torturados. Oye, un gran etcétera. Los únicos que han salido beneficiados efectivamente es la industria de guerra, en esa guerra donde realmente también han sido víctimas de manipulación otros gobiernos occidentales y naciones occidentales que han invertido billones y billones de dólares en una guerra de pretexto falso y con un resultado totalmente desastroso para todos los involucrados, menos, como acabo de decir, los que ganan con la guerra, la industria de la guerra, la industria armamentística, las empresas contratistas militares privadas y los contratistas de la supuesta reconstrucción, que realmente es mucho de lo que se han destruido y muy poco es lo que se ha reconstruido. Y donde hasta no solamente las víctimas son del lado de la población civil, sino que hoy día las escenas que vemos en Kabul, en la capital de Afganistán, es que los mismos aliados de los gobiernos occidentales, de la OTAN, de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de los países miembros de la OTAN, son los que intentan desesperadamente huir del país que ya está controlado por Talibán, que temen por sus vidas, pero ni siquiera los gobiernos occidentales se preocupan por llevar a sus propios aliados y sus propios ex empleados afganos, sino que ellos los dejan en Afganistán para ser arrestados y quién sabe qué destino les espera en manos de los talibanes, que los consideran como traidores. Claro, pero entonces, Eric, ¿por qué este relato político, esta narrativa incluso mediática, sostuvo y nos hizo soñar con la idea, digo irónicamente por supuesto, con la idea de que Afganistán era un país que se restablecía, un país que se integraba, un país que estaba en la órbita de Occidente? ¿Ese relato y esa narrativa crees que efectivamente mintió o no era consciente o cabalmente lo hacía para colocar lo que estábamos mencionando? Lo cierto es que lo que revelan los documentos Wikileaks es que las autoridades militares y las autoridades civiles, sobre todo en Estados Unidos, sí estaban conscientes, sí mentían conscientemente. El propósito era múltiple, porque se trataba de, primero que nada, justificar ante el público y el electorado estadounidense y de otros países occidentales de que valía la pena esta guerra, de que esta guerra tenía un propósito noble y que iba a conllevar a resultados atractivos, resultados nobles. Por supuesto, ninguna población va a aceptar que miles y docenas de miles de soldados se mueren y sean heridos en una guerra, y billones de dólares se gastan en una guerra que no tiene sin un propósito y sin las perspectivas de llevar a una victoria y un resultado que ellos consideran positivo. De ahí la necesidad de mentir, y de ahí la necesidad de mentir no solamente hacia su propia población, sino hacia
todos los países miembros de la OTAN, los gobiernos occidentales, que también participaron en esta guerra. Yo estoy hablando aquí desde Oslo, Noruega, que mandamos una cantidad significante para nuestro país, del tamaño modesto de nuestro país, una cantidad significante de soldados a Afganistán. Ahí murieron 2 noruegos en esa guerra totalmente innecesaria. El gobierno aquí dice que no tiene ni siquiera el número de la cantidad de soldados noruegos, veteranos de guerra noruegos de Afganistán, heridos con heridas físicas y mentales de los horrores de esa guerra, y más de 20 billones de coronas noruegas, una cantidad de dinero muy, muy grande. Entonces, obviamente, para que el electorado en Noruega, en todos los otros países occidentales que han enviado tropas, para que aceptemos ese gasto, obviamente tiene que construirse una percepción de que esta guerra tiene sentido, que tiene fines nobles y que tiene viabilidad en cuanto a alcanzar esas metas. Pero, como ya vemos, ha sido todo el tiempo mentira. Pero entonces, Eric, esto que acabas de mencionar es muy importante porque además del gasto, del enorme gasto en dinero, en tropas y sobre todo el costo en vidas de, por ejemplo, ciudadanos noruegos, que incluso en algunos espacios de denuncia documental y hasta en películas ya se habla de aquello, ¿hasta dónde tiene asidero en los líderes de la OTAN, de los países miembros de la OTAN, porque de Estados Unidos no podemos esperar mucho? ¿Crees que efectivamente se ha creado al menos una corriente de opinión que al mismo tiempo de denunciar todo esto, castigue a los responsables de todo aquello? Eso depende de la capacidad que tenga las fuerzas decentes de oposición digamos, de denunciar lo nefasto de esa guerra, de lo sinsentido, las víctimas y el enorme fracaso. Pero lo que sí es cierto es que a nivel geopolítico, independientemente de lo que se haga en los países occidentales, Estados Unidos ya es un país, es un imperio debilitado, y sobre todo lo que yo creo que va a tener mucho impacto son las imágenes de los mismos aliados de las fuerzas extranjeras en Afganistán tratando de huir, pero siendo excluidos por parte de los Estados Unidos allá. Lo dejamos allá. Los contratistas locales, los afganos que trabajaron para la fuerza de defensa de los países occidentales, no les da, ni siquiera a ellos le estamos brindando seguridad, sino que se dejan allí. Entonces, eso tiene que de alguna manera impactar mucho en las fuerzas, sobre todo en las fuerzas que piensan en hacer una alianza con Estados Unidos en cualquier conflicto geopolítico en cualquier parte del mundo. Porque tú ves que en el momento que los Estados Unidos se cansen de la guerra, te dejan allí, como se dice popularmente, guindando. Nadie asume la responsabilidad de salvarte. Esa es la lectura que yo creo que muchas fuerzas políticas en el mundo van a sacar de la fracasada guerra en Afganistán. Pero insisto, para terminar esta primera parte, Eric, en Europa, en los países miembros de la OTAN, ¿crees que hay un debate alrededor de esto? ¿Crees que incluso los partidos políticos progresistas, socialdemócratas, se plantean como tema fundamental el que se revise a todo aquello, pero también al mismo tiempo se sancione a los responsables? Sí, yo creo que sí va a haber debate, eso es inevitable. Ya vimos voces en Alemania, en otros países, en Dinamarca, en países con una lealtad muy, muy alta hacia los Estados Unidos, donde dicen esto tiene que llamarnos a la reflexión. En cambio, en mi país, Noruega, que también participó en la guerra, el liderazgo, la élite política, tanto del lado pseudoizquierda como del lado derecha, no hay voces que llamen a la reflexión, sino que se trata de echar la culpa a nuestros aliados en Afganistán, al gobierno impuesto por los Estados Unidos y la Fuerza de Defensa de Afganistán. Pero sí es inevitable el debate, es inevitable que disminuya la voluntad de entrar en guerras futuras donde que puedan costarle la vida a soldados europeos. Yo creo que eso es indudable. Sí. Hagamos la primera pausa, Eric, y enseguida volvemos en la segunda parte para conversar sobre el sentido que tendrá en perspectiva histórica este acontecimiento de Afganistán, pero también el valor histórico que ha jugado ya Wikileaks con la denuncia, incluso en este caso de Afganistán. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y seguimos conversando con el periodista e investigador Eirik Vold desde Noruega. Eirik, en función de lo que acabamos de conversar en la primera parte, parecería que incluso algunos medios de comunicación deslindaron, desdeñaron, incluso subestimaron el valor histórico de las revelaciones de Wikileaks. ¿Hasta dónde ahora, de nuevo, tenemos que valorar esto como un elemento fundamental y sobre todo teniendo en cuenta que a Julian Assange lo mantienen preso sin motivo alguno, sin justificación alguna, por denunciar este tipo de cosas? No hay ninguna duda de que se subestimaron esos documentos históricos importantísimos de Wikileaks. Mire, fueron más de 90.000 documentos. La filtración, en su tiempo, la filtración de documentos secretos del sector militar estadounidense más grande de la historia. La cantidad de revelaciones es innombrable. Puedo mencionar algunos, bueno, como ya hemos hablado, violaciones de derechos humanos, asesinatos de civiles terribles, secuestros de inocentes para que fueron llevados a campos de tortura. Se reveló obviamente la mentira de que la guerra iba avanzando cuando la verdad es que estaba condenada al fracaso desde muy temprano, según la valoración de los propios militares estadounidenses que tenían una visión mucho más realista que los políticos. Se reveló que Estados Unidos también compraba en secreto, compraba a medios de comunicación para colocar historias del supuesto avance de la guerra que los mismos militares estadounidenses en esos documentos secretos califican de guerra psicológica, que es un tema que ellos llaman, no, esos son teorías de conspiración, pero en esos documentos los mismos militares de Estados Unidos son los que dicen que secreto compraron a espacios en medios de comunicación justamente para ejecutar una guerra psicológica. Y se revela una cosa, Orlando, y la verdad me incomoda y me duele hasta mencionarlo, pero se revela el abuso sistemático, el abuso sexual de niños menores afganos por parte de contratistas privados de los Estados Unidos. Hay documentos que demuestran que la empresa DynCorp, una empresa de la llamada industria de guerra, contratada por el gobierno de Estados Unidos para ejecutar tareas militares en Afganistán, donde se contrataban a niños de entre 8 y 15 años para ser abusados sexualmente, que llevó digamos, a un nivel tan alto, tan terrible, que el mismo gobierno afgano, que recordemos que era un gobierno impuesto, un gobierno títere impuesto por los Estados Unidos, en reuniones secretas advertían al gobierno de Estados Unidos que por favor tomaran cartas al asunto, porque si ese tema llegara al conocimiento público, las consecuencias serían terribles. Lamentablemente, esa revelación no ha tenido la visibilidad que merecía. Los medios de comunicación en gran medida no han reportado del asunto, pero ahí está el documento y está para la historia: el abuso sexual de niños menores de edad afganos por parte de los militares. Ya, pero esto que acabas de mencionar también es muy importante porque habían sido advertidos, había sido denunciado, pero no constituyó noticia de órbita mundial, porque parecería que incluso, digo, la narrativa mediática mantiene esa misma perspectiva, ese mismo alineamiento. Entonces, ¿tú crees que efectivamente con esto ahora se abrirán nuevos espacios para difundir, para valorar y colocar en su justa dimensión histórica lo revelado por Wikileaks? Yo creo que sí, yo creo que es inevitable. Es lamentable que en el mundo occidental y también en gran parte del mundo fuera del mundo occidental, en cuanto a
la geopolítica mundial, la lealtad hasta los Estados Unidos no solamente se refleja en la élite política, en los gobiernos occidentales, sino también en el discurso de muchos medios de comunicación. Y eso ha contribuido a que esta guerra continuara por lo menos unos 15 años totalmente innecesariamente, sabiendo en Estados Unidos los condenados que estaba al fracaso, pero por la falta de cobertura mediática no se reflexionó y no se paró la guerra. Ahora, llama la atención, por supuesto, que Julian Assange, que es el que revela los crímenes, que es el que revela los crímenes de guerra que probablemente, por cómo son descritos, se trata de crímenes punibles a nivel de derecho internacional que deberían estar en La Haya, y efectivamente algunos de esos crímenes están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, pero el único que está, el que está preso, el que está siendo torturado en este momento y que corre el riesgo de morir en una prisión es Julian Assange, el responsable de revelar los crímenes, mientras los autores de los crímenes, los autores materiales y los autores intelectuales de esas crímenes, que son militares y civiles, sobre todo el liderazgo político en Estados Unidos y otros países occidentales, prácticamente a ninguno se le investiga su responsabilidad de lo que ha sucedido. Esa es la realidad hoy día del supuesto Estado de Derecho Ya, en el entonces, mundo occidental. Eric, el otro elemento que traigo a colación es porque hace pocos días tuvo que renunciar el canciller del Perú, el señor Héctor Béjar, porque se le acusa de haber señalado a la Marina de haber iniciado la guerra sucia en Perú. Y esto efectivamente se dijo en su momento por las revelaciones de Wikileaks, cuando se contó que incluso la CIA había censurado, había señalado a las autoridades del Perú por no haber atacado a tiempo a la guerrilla de Sendero Luminoso. Por ejemplo, estas revelaciones de Wikileaks en su momento tampoco fueron consideradas como un elemento valioso para entender lo que pasaba en Perú. Ya sabemos lo que pasó en Ecuador, sabemos lo que ha implicado, por ejemplo, las revelaciones de Wikileaks para países como Perú, como Colombia, como Brasil, etcétera. ¿Tú crees que efectivamente todavía no hay suficiente investigación a fondo con los materiales, con la materia prima que denunció Wikileaks? Y si esto hace falta, ¿crees que efectivamente habrá predisposición y voluntad del periodismo responsable, del periodismo honesto, de continuar escarbando más en la historia reciente de América Latina y del mundo? Tiene que haberlo, porque esa es precisamente la tarea del periodismo. La tarea del periodismo no es complacer a los poderosos, no es complacer decir solamente lo que le guste a la fuerza de gobierno de Estados Unidos o de cualquier otro gobierno. La tarea del periodismo es sacar las verdades, así sean incómodas. Yo creo que sí ha habido una campaña importante, hasta cierto punto exitoso, por parte del gobierno de los Estados Unidos y la industria de guerra, de escandalizar y de satanizar a Wikileaks, que ha tenido cierto impacto en el sentido de que partes de lo que pudiéramos llamar el establishment mediático y académico en muchos países, que pudieran ser, cuyo trabajo pudiera ser enormemente enriquecido por ese material tan grande que constituye, que son los documentos Wikileaks. No se han atrevido a aprovechar ese material precisamente por este temor a la estigmatización que conlleva utilizar a ese material en las investigaciones tanto periodísticas como académicas. Pero es absurdo, porque no existe, o sea, no ha habido ni una sola prueba, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos alega que esos documentos sean falsos. O sea, no hay nadie que alegue que los documentos sean falsos. Los documentos son 100% auténticos y constituyen la fuente más importante que ha habido en la historia de la humanidad de entender el funcionamiento interno de una superpotencia con hegemonía global, aunque en este momento una hegemonía declinante, pero sí un poder hegemónico global. Jamás ha existido una oportunidad para entender el ejercicio del poder de un poder hegemónico mundial como
ahora con los documentos de Wikileaks. Yo creo que independientemente de la inclinación política o ideológica, ese material es demasiado importante para no ser aprovechado por el periodismo y no solo para periodistas y expertos y académicos, sino para el debate público y político en general. Claro. Para cerrar la última pregunta, Eric, tú hablabas al principio de esta entrevista de que esto que ocurre ahora en Afganistán sería casi que el símbolo, el síntoma más evidente, más claro del deterioro o del declive de una hegemonía política y militar en el mundo, que es la de los Estados Unidos. Pero quizás yo también podría añadir a eso que este declive nació precisamente con las revelaciones de Wikileaks. ¿Por qué te digo esto? Uno, porque se desnuda el poder real y los crímenes cometidos por esa hegemonía política y militar, y desde ahí evidentemente ya nadie puede considerar que cualquier intervención, que cualquier participación, entre comillas, pacífica de los Estados Unidos tiene ese propósito, es decir, pacificar. Entonces, efectivamente, sumando estos dos elementos, las revelaciones de Wikileaks más lo de Afganistán, ¿crees que efectivamente empezó ya o ya efectivamente no existe esa hegemonía para dominar no solamente el relato político, no solamente la narrativa mediática, sino también el poder contra otras potencias? Bueno, las causas de la caída en cámara lenta de la hegemonía de los Estados Unidos tampoco hay que subestimarlo. Yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo una superpotencia durante muchas décadas en adelante, pero sin la capacidad de imponer su voluntad militarmente en todo el territorio mundial, en cualquier continente, en varios continentes a la vez. Esa capacidad va disminuyendo, de eso no hay ninguna duda. Las causas son múltiples, las causas son históricas, otras son digamos, pudiéramos sacar el tema del Wikileaks como una otra causa, porque realmente Estados Unidos ha perdido la capacidad de convencer, y la revelación de la verdad de las guerras en Irak, la guerra en Afganistán, en Libia, el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, América del Sur, eso obviamente es otro factor que después de la guerra en Vietnam ha seguido restándole credibilidad a Estados Unidos como una superpotencia benigna, que ha sido un factor muy importante para la hegemonía de los Estados Unidos. Y obviamente las revelaciones de Wikileaks han contribuido enormemente a desnudar la realidad de ese poder no tan benigno como lo es Estados Unidos, y obviamente eso tiene una importancia grande, y por eso es que Julian Assange está donde está, porque es una verdad que realmente le duele a ese poder. Claro que sí, muchísimas gracias, Eirik, muy amable por atender tu invitación y por supuesto siempre pendientes de tus trabajos, de tus investigaciones, que siempre ayudarán a entender de mejor manera en qué planeta vivimos. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo igual, muchas gracias. Gracias a Eric Boll, que como investigador y periodista valoramos su trabajo, pero también compartimos muchas de sus ideas con respecto al significado que tiene este oficio, pero también lo que estamos denunciando constantemente desde este lado del periodismo, que para nosotros no hay temor alguno, no hay amenaza alguna que pueda detener nuestra voluntad de contar la verdad. Aquí estaremos, cuídense mucho, porque la pasen bien.